Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versos 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, el que traducido es Dios con nosotros. Quiero hablarles sobre los siguientes minutos con el tema que he escogido para esta ocasión: la Navidad, cambio de tiempo. Christmas, a new timeline. La Navidad es tiempo de cambio. La Navidad es la historia que vino a cambiar la vida de José, de María y de todo el mundo. La Navidad no es un tiempo de gastar lo que no tienes, de meterte más en deudas de lo que ya estás. No es de estar planeando tu viaje a este lugar o a este otro. No es de a quién regalarle y a quién no, porque tenemos nuestros favoritos a quien les queremos dar y a los que no les queremos dar. Esa es otra predicación. No es un tiempo de estar pensando que va a ser día feriado y es un puente y vamos a tener tantos días y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro en esos días de descanso de mi empleo. No, de eso no se trata la Navidad. No, la Navidad es un tiempo para reflexionar lo que Dios ha hecho a nuestro favor, reflexionar lo que este día significa para nosotros. Y estoy hablando así hipotéticamente porque hay algunos que se ofenden y dicen: Jesucristo no nació en este tiempo. Bueno, está bien, quizás tenga razón, pero eso no quiere decir que debemos de celebrar su nacimiento. Ahora, si tú sabes cuándo nació, pues dinos. ¿Para qué andas ahí? ¿Qué estás ahí? La Navidad es un tiempo de reflexionar. La Navidad es un tiempo de analizar cómo estaba nuestra vida y cómo está ahora que conocemos a Cristo. La Navidad es un tiempo de recordar que el Señor toda nuestra vida anduvo buscándonos. Toda nuestra vida el Señor andaba llamándonos la atención de una manera o de otra, queriéndonos arrimar al redil. Toda nuestra vida, si podemos recordar cómo el Señor usaba una persona o usaba otra persona o usaba un incidente en nuestra vida para llamarlo a la atención y acercarnos a Él, pero no queríamos. Pero Él era paciente con nosotros, no queriendo que nadie pereciese, sino que todos procediésemos al arrepentimiento. Un día esa Navidad vino, aleluya, a nuestra vida. Navidad quiere decir nacimiento. Esta mañana estaba compartiendo que la palabra viene del latín nativitas, que quiere decir nacimiento. Entonces, la Navidad también es un tiempo que debemos nosotros de aprovechar de adorar a Dios, de adorar. La Navidad hizo que el coro de millones descendiese desde el tercer cielo y vinieran y irrumpieran en la atmósfera con alabanzas, con adoraciones, de tal manera que los recipientes de esa bendición
que nunca jamás se había visto, se había oído en la historia de la humanidad, que el coro de millones viniese a dar un concierto. Algo provocó que los ángeles vinieran a dar un concierto a la humanidad. Era que en la ciudad de David había nacido el Salvador, tal y como la palabra de Dios lo había prometido. La Navidad es un tiempo de cambios. Christmas came to change the course of history. Vino a cambiar el curso de la historia humana. Los tiempos antes de la Navidad, antes de Nativitas, antes del nacimiento, es marcada en los libros de historia, incluso en su Biblia. Si usted trajo su Biblia a la iglesia, está marcada el tiempo de la Navidad, marca el curso de la historia. De tal manera que se conoce el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es marcada por la Navidad, es afectada por la Navidad, porque la Navidad vino a cambiar los tiempos. En los libros históricos siempre se da un año, el año 1584, y luego se le pone unas letritas después del número del año, A, C, antes de Cristo. Cuando Cristo nace, cambia el curso del tiempo humano, el tiempo, y ahora los libros de historia, cuando después de que nace Cristo le ponen DC, después de Cristo. En inglés, it's BC, antes de Cristo es BC, before Christ. Después de que Cristo nace, se le cambian las letras a los números y se le pone AD. ¿Qué quiere decir? AD quiere decir, en inglés, quiere decir, es lo que todos nosotros habíamos aprendido que era after death. After death. Pero en realidad no es after death, sino que son las siglas de las letras, de las palabras en latín, que quiere decir año domini. Año domini, es el año dominante. Año dominante, el año que Jesús nació es el año que domina el resto de la historia. Todo lo que pasó anteriormente se opaca ante el acontecimiento que sucedió en Belén de Judea. Todo lo que había acontecido antes, todo lo que se consideraba como importante para la historia humana, como el establecimiento de los imperios griegos, asirios, sirios, los faraones, aún incluso los imperios de los incas, de los mayas, de los olmecas, de los aztecas, todo eso, la historia sabe y lo tiene bien marcado de cuándo empezaron y cuándo terminaron esos imperios. Todos ellos opacan ante el año que nació Jesucristo, gloria a Dios. Porque cuando nació Jesucristo, todo cambió. Todo. El tiempo de su nacimiento, el tiempo de su nativitas, el tiempo cambió. Todo cambió, todo. Ninguna fecha es tan importante como la fecha en que nació Jesucristo. No sabemos el día del mes que nació, pero sí sabemos el año en que nació. Y lo dice el libro de Lucas, el año en que nació. Y sí sabemos el año en que nació según el calendario hebreo, pero no sabemos el mes o el día, no lo sabemos. Pero si usted lo sabe y se está ofendiendo porque celebramos a Cristo, el nacimiento de Cristo en diciembre, bueno, pues si usted lo sabe, pues déjenos saber y le vamos a dar las gracias, gloria a Dios. Pero eso no debe de ser algo que nos debe de alarmar.
porque yo hace unos minutos se mencionaba sobre la gente del rancho y cómo saben cuando los tiempos están cambiando por algunos diversos dolores en algunas partes de su cuerpo, y incluso cómo cantan los gallos, saben cómo va a cambiar el tiempo. Pero esa misma gente del rancho, la mayoría no están registrados el día en que nacieron. Y hay otra gran mayoría que no tienen el nombre que sus padres les dieron. Es verdad, porque van y lo registran después de que nacieron, y el día que lo registran es el día que le ponen de nacimiento. Si usted, cuando mi suegra vivía, ella vivía en un rancho allá en Nuevo León, y me contaba de que nomás una vez al mes iba gente al municipio y los compadres le decían: regístrame por favor a mi huerco que nació tal día, y venía con otra fecha de nacimiento y con otro nombre. Son cosas que suceden cuando no se llevan récords muy exactos. Y lo mismo sucedió con Jesucristo. No se llevaba un récord exacto de los nacimientos de cada persona y de los nombres de cada persona. Si escogemos estos días de diciembre, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el mundo lo celebra el 25, es una de fiestas paganas. Pues gloria a Dios, porque lo que el diablo intenció para mal, nosotros lo cambiamos para bien. Porque celebramos el nacimiento de Jesucristo, gloria a Dios. Es el año que cambió todo el tiempo, todo. Cuando Jesucristo nace, empieza otro tiempo. Cuando Jesucristo nace, empieza otra dispensación, otra manera en que el Señor trata con la humanidad. Durante todos los tiempos anteriores, Dios trataba con la humanidad a través de las dispensaciones, la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, todas esas dispensaciones Dios usaba para tratar con la humanidad. Cuando Cristo nace, el Señor cambia a otra dispensación, es la dispensación de la gracia, gloria a Dios. La dispensación de la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Gloria a Dios, pues porque es don de Dios. La Navidad es el tiempo en que se celebra y recordamos que porque es un año dominante, porque es un año que marca el resto de la historia humana, es porque es el año en que Dios tomó forma de humano. Dios se convirtió en un ser humano. Por eso es que es un año dominante, un año que domina todo el resto de la historia, desde el pesebre para acá. Todas las cosas han cambiado, las cosas no han sido igual desde ese año del pesebre para acá. Dios se hizo hombre, pero Dios vino a hacerse hombre con un propósito, porque el diablo había robado la autoridad que Dios le había dado a Adán. En Génesis capítulo 1, versos 28 al 30, Génesis capítulo 1, versos 28 al 30, Dios tenía que hacerse hombre, para poder recuperar los derechos y la autoridad que el diablo le robó al hombre en el Edén. Este es el poder y autoridad. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay en él vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dios le dio a Adán, a la humanidad, toda autoridad, le dio todo poder, le dio todo derecho, le dio todo lo que Dios creó, se los entregó a Adán en el Edén. Todo se lo dio al hombre, pero el hombre descuidó del don de Dios.
el hombre descuidó del regalo de Dios. El hombre no supo usar el poder y autoridad que Dios le dio. Y en la primera oportunidad que tuvo, se dejó engañar y entregó todo poder, toda potestad al enemigo en el jardín del Edén. Consecuentemente, el hombre fue expulsado del lugar donde Dios lo había plantado. Se lo entregaron a Satanás. ¿Cómo quitarle esa autoridad a Satanás? Tenía que ser, si lo perdió un hombre, tenía que recuperarlo un hombre. Y Dios dijo, voy a mandar a mi único hijo que sea nacido de mujer y tome forma de ser humano, para que él mismo le arrebate de regreso al diablo lo que le quitó al hombre. Gloria a Dios. Y Dios nació para quitarle todo. Los sacrificios de los animales no eran suficientes para derrotar a Satanás. La sangre de los animales no asustaban a Satanás. Dios levantó profetas y estos no tenían el poder para reprender a Satanás. Dios levantó sacerdotes, una línea sacerdotal, y ninguno de ellos podía derrotar a Satanás. Es más, en ninguna instancia en el Antiguo Testamento se oye que un sacerdote o un profeta está echando fuera demonios. No, aún el rey David cuando tocaba solamente calmaba a los demonios, no lo echaban fuera de Saúl, solamente los calmaban. Dios levantó guerreros, valientes generales, personas que no le tenían miedo al enemigo, pero ninguno de ellos pudo derrotar a Satanás. Dios levantó una iglesia en el desierto, pero aún así la iglesia le fracasó al hombre. Tenía que ser una sangre especial que no se encontraba en este mundo. Tenía que ser un sacrificio especial. Tenía que ser un sacerdote especial. Tenía que ser un mejor pacto, gloria a Dios. Y Dios pudo haber hecho eso cuando nació Jesús en el pesebre en Belén de Judea. Tenía que nacer Jesús para cambiar el curso de la historia humana. Tenía que nacer en forma de hombre. Y gracias a Dios que lo hizo, porque el escritor de Hebreos en capítulo 7, versos 21 al 27. Hebreos capítulo 7, versos 21 al 27. La palabra de Dios nos dice, gloria a Dios, por qué es que somos nosotros beneficiarios del nacimiento de Jesús y de esta preciosa Navidad. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así, 7, 21 al 27. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Gloria a Dios. Tenía que nacer en forma de hombre para tomar y asumir el puesto de sacerdote, pero no un sacerdote común y ordinario, un mejor sacerdote. Tenía que ofrecer su sangre. Hebreos capítulo 9, verso 23 al 26. Tenía que haber una mejor sangre, porque la sangre de la becerra, del toro y de los machos cabríos no era suficiente, porque dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos,
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Aleluya. Pero de manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces, donde desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una mejor sangre tuvo que nacer, tomar forma de hombre en la Navidad, tuvo que nacer para tomar forma de hombre, para ofrecer una mejor sangre. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3. ¿Por qué amamos la Navidad? Porque la Navidad vino a marcar el tiempo, vino a cambiar el tiempo. Gloria a Dios, porque era necesario un mejor sacerdote, era mejor una mejor sangre. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aleluya. Él nació para tomar forma de ser humano, para ser un mejor sacerdote. Él nació para tomar forma de humano, para ofrecer una mejor sangre, pero también Él nació para ofrecer una mejor salvación. Una salvación tan grande, dice el escritor de Hebreos. Esta Navidad es un tiempo de nuevos comienzos. La Navidad es un tiempo de nuevos comienzos. Cuando Cristo vino a nacer, ¿cuántos se acuerdan cuando Cristo nació en su corazón? ¿Usted se acuerda cuando el Señor nació en su corazón? Hace unos minutitos que pasaba, el pastor Velázquez estaba mencionando que él ya lleva 30 años de conocer. Él se acuerda. Qué bueno que aunque hayan pasado 30 años o más, si usted todavía se acuerde cuando Cristo vino a nacer en su corazón, porque la Navidad es nacimiento, la Navidad es nacimiento y la Navidad es tiempo de cambios. Y cuando Cristo vino a nuestro corazón, ya no fuimos los mismos, ya no somos los mismos, ya no somos los mismos. Es tiempo de cambios, es tiempo de agradecer al Padre por enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar. Cristo arrebató el poder del diablo que se nos había sido quitado con engaños. Él vino a establecer todo esto. El libro de Efesios capítulo 4 versos 8 al 10 nos dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Efesios 4 versos 8 al 10. Gloria a Cristo. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso es lo que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya. Gloria a Cristo. El Señor tuvo que tomar forma de hombre para ofrecer un mejor sacrificio, una mejor sangre, una mejor salvación, pero tuvo que nacer de hombre para presentarse como en forma de hombre a Satanás y pedirle las llaves del infierno y del Hades, y decirle, después pudo él presentarse ante los apóstoles en Mateo capítulo 28 verso 18, cuando él se presenta en una forma resucitada en Mateo 28, 18, y les dice a los apóstoles lo que acaba de acontecer. Y se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra. Gloria a Dios. ¿Qué había sucedido? Había descendido a las partes más bajas, y toda autoridad y toda potestad que el diablo le había robado al ser humano, ahora el Señor se los presenta a la iglesia. Toda potestad es dada, toda. Ahora vayan y prediquen, y cuando prediquen van a sanar los enfermos, y cuando prediquen van a echar fuera demonios, y cuando prediquen y toman cosa mortífera no les hará daño, porque toda potestad me es dada. Y Él se la está dando, se la está regresando a la iglesia, se la está dando a la iglesia. Gloria a Dios. Iglesia, tú tienes poder, tú tienes autoridad, tú tienes potestad. No andes viviendo como que estás derrotado, como que no tienes nada. Dios por eso vino a nacer, por eso es la Navidad, para que el Señor pudiera recuperar lo que habíamos perdido. Por eso es la Navidad. 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 8, y con esta estoy terminando. Si sube mi tecladista, por favor. 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 8, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, porque no se daban cuenta que Él vino a nacer, se hizo vulnerable, se hizo humano. Aleluya. El diablo nunca se dio cuenta que le robó a un ser humano la autoridad, pero solamente un ser humano le podía quitar esa autoridad de regreso. Y ese ser humano se llamó Jesús. Y en esta Navidad es lo que estamos nosotros celebrando, que Él tomó forma del hombre, y ese verbo se hizo carne, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bueno que vino a nacer en esta Navidad, porque vino a cambiar los tiempos, vino a cambiar a todo aquel que se atreve, es valiente, y le invita a que entre a su corazón y cambie también su vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, cambia, el tiempo cambia, nuestra vida cambia, empieza otro capítulo, otra etapa de nuestra vida. Todo cambia, todo cambia. ¿Acaso no te ha cambiado el Señor? ¿Acaso no has visto un cambio? ¿Acaso no estás disfrutando de las bendiciones de conocer al Señor? Todo cambió el día que tú le confesaste. Todo cambió. La Navidad en realidad es un tiempo de cambio. Empieza un nuevo tiempo, una nueva etapa en tu vida. Démosle gracias a Dios por esa Navidad que vino a cambiar, no solamente a mí, no solamente a ti, vino a cambiar a todo el mundo, a todo el mundo. Ponte de pie conmigo.